Buenas tardes a todos, hoy es lunes 29 de junio. Estamos celebrando la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Vamos a rezar esta Santa Misa pidiendo por todas las intenciones que tienen en este momento en su interior, en su corazón, o las intenciones que tendrán si es que celebran la misa escuchando o viendo esta misa más tarde. También vamos a rezar por todas las intenciones que nos han enviado a través de las redes sociales, del Instagram, del Facebook, del Twitter, del WhatsApp. Y también por aquellas que nos han enviado por el correo electrónico de la Secretaría Parroquial para que sean mencionadas de un modo particular. Por ese motivo también vamos a mencionarlas en este momento y ellas son la salud de Walter, papá del colegio, de Delia, Fabiana, Paz, Iván, Nicola, Inocencia, Carlos, Alberto, Leonardo, Marcelo, Jorge, Juan, Inés, Margarita, Olga, Josefina, Filomena, Nélida, Alessandro, María Marta, las chicas de Cocún, las intenciones de Marta Mata y sus amigas en la residencia Cocún. El eterno descanso de Miguel Ángel, Ricardo Romano, Cholita, Sara, Ana, Carlos e Ignacio. Y de modo muy especial vamos a rezar por la comunidad de San Pablo Apóstol, que tuve la alegría de poder acompañar como párroco, que hoy están celebrando sus fiestas patronales de un modo distinto. Rezo especialmente por todos ellos, por todas sus intenciones y por cada una de las personas que participa de una manera u otra en aquella lindísima y recordada comunidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos y hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén ahora y siempre con todos ustedes. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcámonos pecadores y pidamos humildemente perdón. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que nos alegras en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole: «Levántate rápido». Entonces las cadenas se les cayeron de las manos. El ángel le dijo: «Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias». Y Pedro lo hizo. Después le dijo: «Cúbrete con el manto y sígueme». Pedro salió y lo seguía.
No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor me libró de todos mis temores. Glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y nuestros rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor, felices los que en Él se refugian. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando una fiesta muy importante de la Iglesia, que es la solemnidad de San Pedro y San Pablo, dos santos realmente muy importantes para la vida de nuestra fe. Les hago un poquito una reseña para que recuerden algunos rasgos de la vida de estos grandes apóstoles. Pedro es el primero de ellos, el primero de los apóstoles. Es un hombre nacido en Betsaida, a quien Jesús se encuentra junto al mar de Tiberíades. Estaba junto a su hermano Andrés y seguramente eran discípulos de Juan Bautista. Cuando Jesús pasa por allí, los invita a seguirlo y a dejar su oficio para transformarse en pescadores de hombres. Es aquel que en los relatos del Evangelio se mostrará siempre cercano a Jesús, como uno de aquellos que lo acompañaban frecuentemente. Es aquel que hará esa lindísima profesión de fe que hemos escuchado recién en el Evangelio,
Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Es aquel que recibirá de parte de Jesús aquella afirmación de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es aquel también que será ayudado por Jesús en medio de la tempestad, cuando, animado a caminar sobre las aguas, tiene miedo y el Señor le echa una mano. Es aquel también quien afirmará que lo seguirá a Jesús hasta sus últimas consecuencias y que sin embargo lo negará 3 veces y llorará amargamente su traición, pero que también recibirá con enorme gratitud la misericordia de Jesús, abriéndose a ese amor del Señor. Es aquel también a quien Jesús confirmará, luego de su resurrección, para que pastoree al pueblo de Dios, que es la iglesia. Ese es Pedro. Pablo era un hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, allá también por el año 8 de nuestra era, contemporáneo al nacimiento de Jesús aproximadamente. Vivía en la diáspora, judío en la diáspora, hablaba el griego, había sido formado en las tradiciones judías en una estricta observancia, a los pies de Gamaliel, fariseo, y era un hombre piadoso, pero al mismo tiempo convencido de la persecución de los discípulos de Jesús durante su juventud. Jesús se le manifestó en el camino a Damasco, mostrándose como el Señor, como el Mesías, provocando la conversión de Pablo, de Saulo, que de perseguidor se transformó en perseguido por el Señor y se transformó también en un anunciador valiente, lleno de una entrega y un fervor incomparables en el anuncio de la buena noticia, especialmente a los gentiles, a los paganos. Su vida está llena de color, llena de aventuras, de peligros y de rescates, de sufrimientos y de gozos, y nos ha dejado muchísima doctrina en las cartas que hoy leemos en las Sagradas Escrituras, al igual que Pedro también en sus 2 cartas. Conocemos la vida de uno y otro a través de sus cartas, en el caso de Pedro a través del Evangelio, y de ambos a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Murieron los 2 mártires, por eso, además de que cuando se celebra a los apóstoles se celebra con el color colorado, también el martirio indica este color. Pedro murió primero, en tiempos de Nerón, fue enterrado ahí cerca del circo de Nerón, fue crucificado, pero como se sentía indigno de ser crucificado a imagen de su maestro, del Señor, de Jesús, fue crucificado cabeza abajo. Y Pablo también murió un tiempo después, decapitado. Por eso la espada, que tiene como atributo San Pablo, que indica su muerte y también indica la palabra de Dios que él proclamó con valentía. San Pedro, en cambio, su atributo es las llaves. ¿Por qué? Porque Jesús le encomendó el pastorear al pueblo de Dios. Y en él, como primero entre sus pares, le encomendó justamente conducir a su iglesia. Los 2 grandes santos, los 2 ejemplos, los 2 hombres como nosotros, compartían nuestra naturaleza con sus fragilidades y sus grandezas, pero se dejaron alcanzar por el Señor, se dejaron convertir por su gracia y entregaron de corazón, con sus limitaciones y con sus dones, su vida al anuncio de la buena noticia de Jesús. Por eso son grandes santos en la iglesia y por eso siguen inspirándonos hoy día actitudes de valentía, de entrega, de fervor, de parresía, diría nuestro querido Papa Francisco, para anunciar especialmente con el testimonio de nuestras vidas a ese Jesús, a ese Salvador, para que muchos otros
lo descubran, lo conozcan y alcancen la salvación. Y hablando, y con esto termino, de esta elección de Jesús, de Pedro, como aquel que iba a regir de una manera especial a toda su iglesia, hoy también se celebra el Día del Papa. ¿Por qué? Porque el Papa es el sucesor del apóstol San Pedro y tiene la misión de continuar aquello que Jesús le encomendó a este apóstol, a San Pedro. Pasaron 266 papas hasta la fecha. El Papa Francisco es el 266º Papa desde el apóstol San Pedro, que fue el primero, elegido directamente por el mismo Jesús. Nosotros tenemos la gracia de haberlo conocido como arzobispo de Buenos Aires, Papa argentino, y él tiene la misión de llevar adelante el timón de la barca de la Iglesia. Y por eso tenemos que rezar de un modo muy especial por él. Jesús nos recuerda esa frase que le dirigió a Pedro para que la apliquemos al Papa Francisco. Tú es Petrus, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, nos dice el Señor. Ojalá que tengamos mucha devoción por el Papa Francisco, lo acompañemos con nuestras oraciones, que es algo que él nos pide frecuentemente, siempre, porque las necesita, y pidamos especialmente por su salud, por su vida, por su pastoreo, por su misión universal, para que el Señor le dé la gracia de llevar adelante estas difíciles responsabilidades que tiene respecto de todos nosotros los cristianos, en un mundo complejo como el que vivimos. Por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, Dios nos conceda a nosotros las gracias que más necesitamos para fortalecernos en la fe y proclamar con valentía la buena noticia a los demás. Que así sea. Recemos juntos nuestra fe diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, queridos amigos y hermanos, para que este sacrificio, que es mío, es de ustedes y es de toda la Iglesia, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles San Pedro y San Pablo nos das un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el insigne maestro que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel, este la extendió entre los paganos llamados a la fe. Ambos congregaron por diversos caminos a la única familia de Cristo y coronados por un mismo martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por ello, con los santos y los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos Tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pedro y San Pablo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por salvarnos en verdad hijos de Dios, sus hijos muy amados, recemos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, presente en este altar y que dijiste a tus amigos, a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté hoy siempre con todos ustedes. y con tu espíritu. Con quien tengas allí en tu casa al lado, si es que estás con alguien, dale fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimentos de vida eterna. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando del Espíritu Santo, viste con tu muerte la vida del mundo, líbrame por la recepción de tu santísimo cuerpo y sangre, todas mis culpas y todo mal, concédeme cumplir siempre por amor de tu voluntad, y jamás permita que me separe de ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y de nuestro corazón. Felices los invitados a la mesa del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Querido amigo, hermano que estás del otro lado en las redes sociales, este momento que estás separado físicamente de nosotros que estamos aquí representándote, celebrando la Santa Misa, por ese motivo no puedes comulgar sacramentalmente, te invitamos a hacer tu comunión espiritual. Vas a ver ahora en la pantalla una lindísima oración de comunión espiritual que la compuso San Alfonso María de Ligorio hace unos 250 años atrás y forma parte de la tradición de la Iglesia. Te invitamos que cuantas veces no vayas a recibir por cualquier circunstancia sacramentalmente la Sagrada Comunión, puedas rezarla, porque tiene palabras muy sencillas y muy bonitas y muy profundas al mismo tiempo que te van a ayudar a disponerte con devoción a recibir esa comunión espiritual, es decir, a pedirle a Dios la gracia y a pedirle con insistencia a Jesús que te regale todo aquello que más necesitas para tu vida, para tu santidad de vida. Así que rezala con nosotros mientras comulgamos aquí. Bajo tu mirada
Oremos. Padre y Señor nuestro, renovados por este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu Iglesia que firmemente arraigados en el amor y perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición final, los invito a que recemos una oración por el Santo Padre, por el Papa Francisco. El día del Papa es un día muy especial para la Iglesia y nosotros tenemos la alegría de conocerlo. Saben que los títulos con los que se lo llama al Papa a veces son títulos muy pomposos, ¿no? Romano Pontífice, con todo respeto, ¿no? Romano Pontífice, sucesor de Pedro, Santo Padre. Pero hay uno que a mí me gusta mucho, que lo tomó o lo compuso, de alguna manera, lo empezó a usar Gregorio VII, que es uno que dice Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Y me parece que es muy lindo aplicárselo a Francisco, ¿no? Porque una de las notas que más se le reconocen en el mundo, además de su coherencia y bueno, es su humildad. Entonces, esa actitud del Papa de ser servidor y que nos invita a nosotros también a serlo, parece que es una lindísima manera, ¿no? Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Recemos entonces por el siervo de los siervos del 166, para que conserve toda su fuerza, para que Dios lo asista con su gracia, para que podamos estar siempre en comunión con Él, afectiva, en la fe, para que podamos acompañarlo también con nuestra oración cotidiana, rezando un Ave María, diciendo juntos a María Santísima: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Nieves, ruega por nosotros y por nuestras familias. Que el Señor esté con todos ustedes. Dios Todopoderoso, que los consolidó por el testimonio de San Pedro y los estableció en la sólida fe de la Iglesia, los bendiga. Amén. A ustedes que fueron instruidos por la incansable predicación de San Pablo, con su ejemplo, les conceda ganar a sus hermanos para Cristo. Amén. Pedro, por el poder de las llaves, Pablo, por su doctrina, y ambos, por su intercesión, nos conduzcan a la patria que ellos merecieron alcanzar, uno por la cruz y el otro por la espada. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias e intenciones, y los acompañe siempre. Con la protección de nuestra Madre del Cielo, habiendo celebrado la Santa Misa, vayamos en paz.